Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides sean a Femcats, un podcast de Femme Fatale en el cual nos reunimos dos bellísimas amigas cada semana para hablar sobre la reseña de un libro escrito por una autora o sobre algún tema de interés general, ¿no? O quizás no sea de interés, pero bueno. De interés para Yo soy nosotras Leslie. y se aguantan. Yo soy Leslie, @LeninLicious, y esta noche me acompaña. Y yo soy Laura Costa o @otra María Bonita. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Laura? Bello Bien, miércoles. bien, con calor, pero pues es el precio de vivir en el desierto. Sí. Pero afuera de eso, bien. Extrañamente ¿Quieres que te relajada. diga algo que te dé envidia? Ajá. Pues yo tengo frío Dime. acá en la Ciudad de México, Oh, literal. Llevo usando suéteres, ha llovido un oh, montón, o qué sea, sueño, qué fantasía, de sí. verdad. Estoy Tuvimos 2 semanas ansiosa. de intenso calor y ahora Ujú. solamente llueve y está nublado. Sí, no he visto la luz del sol en unos días. Manden para Una acá, maravilla. por favor. Sí, la verdad sí, sí te debe de dar envidia, lo siento. Se disfruta Resistiré. mucho un café con pan, o sea, glorias de la existencia en general, ¿no? Entonces sí, Exacto. ¿Por qué me humillas de esta forma? así las cosas tenían que ser, lo siento. Estoy revisando Terrible. que nuestro audio sí esté funcionando y sí, sí está Todo en funcionando. Es que orden. no confío en esta computadora, es traicionera, pero bueno, hoy no parece traicionarnos. Voy a manifestar que todo salga bien, Por ¿ok? favor, señoras máquinas. Yes, pero bueno, hoy Ujú. nos toca reseña. Y esta reseña, yo podría nominar este libro al mejor libro del año, de los que he leído, y eso que todavía me falta medio año. Así de Vaya, bueno es este vaya. libro. Así Ok, es. ok. El libro se llama La cabeza de mi padre por Almadelia Murillo. Holy shit. No sé si has escuchado hablar de este libro antes o te suena. Solamente cuando te preguntaba sobre qué iba a ser el episodio Ups. y que andabas leyendo, pero fuera de eso, cero No. contexto. Mm-mm. Ok, perfecto. Excelente, así es mejor cuando tienes cero contexto y te lastima para siempre. Pero bueno. Yay. Ok, pues bueno, esta bella reseña la quiero iniciar contándoles que en el concierto de Phoebe Bridgers en el Corona Capital, antes de Ujú, cantar Kyoto, que ujú. es una canción que escribió para su papá, que era un alcohólico y con quien tuvo una relación muy complicada durante toda su vida, Ujú. pues Phoebe preguntó a toda la audiencia, como alguien tiene una relación complicada con su padre, y toda la audiencia de ¡ah! Ajá. ¿No? Entonces, bueno, eso fue muy interesante porque pues me hizo reflexionar que realmente ¿cuántas personas en el mundo podrán decir que tienen una relación sana y saludable y pues entre comillas normal con su Existente. padre? Ajá, especialmente en un país como México, ¿no? Ujú. Donde, bueno, ser mujer y tener un papá también implica muchísimas cosas Yay, difíciles, claro que ¿no? sí. Entonces, bueno, advertencia creo que es mi podcast más personal, ¿no? Oh, damn. Irónicamente, yo quería reseñar este libro para junio, pero finalmente se movió. Lo moví, terminé reseñando Orlando en junio por el Pride, pero tiene Ujú. todo el sentido del mundo que termine en julio porque este domingo es mi cumpleaños y no hay mejor forma de celebrarlo que recordar los traumas que me causó mi progenitor. Tan, tan, tan. Así es. Entonces, bueno, evidentemente tengo daddy issues. No se puede ser feminista sin tener daddy issues. Aclaro, esto es un chiste, ¿ok? Ajá, por Pero favor. bueno, mi relación con mi padre ha sido complicadísima desde que tengo memoria y creo que llevo mucho tiempo buscando respuestas para entenderlo a él como persona, como padre, como ser cuestionable. Ujú. Y así es como llegué a este libro, ¿no? Ok. Entonces, ok, hablemos primero de la autora, Alma Delia. Alma Delia es una autora mexicana que nació en Nezahualcóyotl, Estado de México. Ha publicado varios libros, entre ellos Cuentos de Maldad y Uno que Otro Maldito, El Niño que Uh, Fuimos, Las Noches Habitadas. Estos creo que son de cuentos. ujú. Y actualmente colabora escribiendo artículos, ¿no? Y textos para algunos medios de comunicación como el Reforma, el Washington Post, el Universal. También hace guiones para cine y series de televisión y realiza podcast en Amazon,
¿no? Ocupada ella, ¿no? Yes. Tiene un blog, perdón, que se llama Postmodernos y Jodidos, el cual les invito a visitar. Ujú. Y bueno, lo chistoso de su historia es que, bueno, lo chistoso es que por muchos años se dedicó al sector privado, ella le dice al mundo godín, ¿no? Pero pues renunció para dedicarse a la escritura y a la literatura, y gran decisión, pero fue una decisión complicada, Ok. ¿ok? Ujú. Entonces, bueno, ahora sí, vamos al libro, ¿ok? Yes. Empecemos con la trama. Y esto te podría sorprender, pero esta es una novela autobiográfica, ¿ok? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿No? Entonces, bueno, la historia inicia con algo que quizás sea tu peor pesadilla, con una referencia a Pedro Páramo. Ay, no. Así es, El... porque Alma Delia, bueno, tiene aproximadamente unos 40 años y de repente siente la necesidad de ir a buscar a su padre a Michoacán. Después de unos 30 años sin saber nada de él, Ujú. porque él abandonó a ella y a sus hermanos, a sus 7 hermanos, cuando ella tenía 7 años. Vividor. Ok, entonces desde ese tiempo no sabe nada del papá. 30 años después, de repente le entra el bichito en la cabeza de tengo que ir a ver a mi padre a Ujú. Michoacán, ok. Casual. ¿Y por qué le nace este bichito que no se puede como sacar de la cabeza? Pues tiene dos principales razones. La primera, que tuvo un sueño muy intenso y en ese sueño de alguna forma le llega como la premonición o el presagio de que su padre está a punto de morir. Oh, damn. Ok. Y Ujú. número dos, en ese momento ella como que está buscando tener un hijo, hija, ¿no? Y de alguna forma como que entra en esta reflexión de la maternidad, de la paternidad, de cómo explicarle a este posible o sea, presunto bebé quién es su abuelo, de dónde viene, ¿no? Entonces como que entra pues este bicho adentro de ella como de, ¿no? Ujú. Y estas dos razones pues la hacen literalmente embarcarse en una odisea hacia Michoacán. Ir a Comal a buscar a su padre. Literalmente ir a Comala a buscar a su padre. E Detesto incluso, entender esta referencia. e incluso al inicio del libro, una de las frases que dice, así que vine a La Mira porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Porfirio Murillo. La Mira Disgusting. es como se dice, pues al parecer es una región en Michoacán, ¿no? En costa Ujú. incluso me parece, ¿ok? Ok. Pero bueno. A esta odisea, pues ella de repente llega con su familia y les dicen, ¿saben qué? Voy a visitar a mi papá, voy a ir a buscarlo, y otros hermanos de ella dicen, ¿sabes qué? Yo también quiero ir, e incluso la Mm. mamá de Almadelia dice, yo también jalo, ¿no? Viaje familiar. ¡Yay! Exacto, que la mamá de Almadelia hablaremos un poco más a detalle de ella en un futuro, pero es increíble porque la señora crió sola a sus 8 hijos después de que su Jonah. mamá, ¡8 hijos! así es, ocho Damn. hijos después de que su esposo, bueno, el padre de sus hijos los abandona, ella saca adelante a 8 hijos sola, ¿ok? Holy shit. Así es, entonces bueno. Al inicio, pues realmente no tenían como nada de información ni de contexto sobre su papá. No, Ujú. literal no sabían absolutamente nada de él durante 30 años. No sabían dónde vivía, no sabían con quién vivía, no sabían a qué se dedicaba, no sabían siquiera si vivía, ¿no? Ujú. Entonces apenas contaban con unas cuantas pistas, y una era que el papá había sido alcohólico por muchísimo tiempo. Y Ok. otra es que conocían el nombre del hermano del papá, es decir, de un tío de Alma Delia, y es todo lo que tenían, y con eso dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ir a Se Michoacán a arma. buscarlo. Ujú. Entonces, bueno, el título aquí es interesante, el título del libro, porque, bueno, se llama La cabeza de mi padre, y como contexto, pues en una fotografía familiar, la mamá enojada, pues decapitó al papá, le quitó la cabeza, ¿no? Cosa que mi mamá puede o no que haya hecho también. Entonces, bueno, Ok. la entiendo. Aquí entendemos y apoyamos todos los procesos de sanación. Yes. Entonces, bueno, este libro es básicamente un viaje, ¿no? Es la historia de un viaje, la historia de un road trip Road externo, trip. pero también es un viaje interno. ¿Por qué? Ok. Porque a través de todo este viaje, Almadelia como que va reflexionando
sobre su pasado, su presente, ¿no? Y por ejemplo, reflexiona sobre cómo el abandono de su padre pues influyó en su vida y en la de toda su familia. Por ejemplo, pues el abandono del señor pues las puso en una situación de una alta vulnerabilidad económica. Pues porque claro, son 8 niños y Ajá. solamente la mamá trabajó hasta la muerte para poder sacarlos adelante, Ok. ¿ok? Y por ejemplo, también en el caso de Alma Delia, pues ella tuvo que trabajar desde muy joven para priorizar el apoyar a su mamá a generar este sustento económico, ¿no? Entonces la mamá tenía 3 trabajos, o sea, simplemente la pura acción del abandono del papá, pues deriva todas estas otras consecuencias, ¿no? Otra de las reflexiones que hace es cómo el abandono de su padre afectó su salud mental y su salud emocional. Entonces, por ejemplo, aborda varios temas como el tema de la ira. Creo que ella le dice algo como que es un capítulo que se llama algo así como tu Marte está enojado, Ok. que habla de cómo ella sentía como que esta ira interna, ¿no? Como Claro. conflictiva y como que no sabe bien de dónde viene, pero como que poco a poco va entendiendo realmente de dónde viene. También te habla un poco de cómo la figura paterna de alguna forma crea, ¿no? En las infancias cierta ilusión de seguridad y protección y ante la ausencia de esta figura, pues realmente es como estar viviendo en el caos, en la supervivencia todo el tiempo, ¿no? Claro. Y pues evidentemente esto va a afectar tu salud mental y tu salud emocional. Y bueno, también en este viaje siento que es una historia de su papá, es una historia de ella, pero también es una historia de su mamá y de sus hermanos, ¿no? Porque en todo este proceso, pues reconoce a su mamá no solo como una mamá, sino como una mujer. Ujú. Y es además una mujer que está en una posición muy, 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 muy difícil. Imagínate, o sea, que tu pareja te abandone con 8 hijos, No ¿no? Y que tú manches. tienes que trabajar 3 trabajos para poder más o menos darles de comer, ¿no? Si apenas me puedo cuidar a mí. Exactamente, ¿no? Entonces realmente la mamá de Almadelia estaba sufriendo de muchísimo estrés, de muchísimo dolor, ¿no? Y pues bueno, ese peso pues muchas veces hace que las personas actúen de forma distinta a la que realmente son, ¿no? Ujú. Es decir, a veces toman decisiones o buscan como consuelo en lugares extraños, ¿no? Ujú. Pero una vez que entiendes como el contexto de lo que están viviendo, pues realmente puedes empatizar un poco más con sus decisiones. Entonces, a través del libro creo que también aprende a comprenderla y también aprende a perdonarla, Ujú. así como reconocer su valor y su fortaleza. Y algo que creo que es un punto clave en este último proceso de cómo reconocer a su mamá como mujer es que pues Almadelia va creciendo y pues uno es muy distinto con sus papás, ¿no? Ujú. Cuando eres niño estás ahí como Guau. idolatrándolos, exacto. Luego viene la adolescencia que es conflictiva, pero siento que entre más creces, más los entiendes Ujú. y a Almadelia parece que le ocurre algo parecido, ¿no? Entonces, conforme va creciendo, va entendiendo un poco más a su mamá y se pone a reflexionar como, oye, ¿cómo le hizo a los 40 años para tener una hija de 14 años y aparte otros 7 hijos? Y simplemente la señora tuvo que tomar muchas decisiones muy difíciles Ujú. justamente pues para sacar adelante a 8 niños. Ok, entonces yo no les voy a decir si encuentra al papá o no. Me lo dirá a mí fuera del aire. Exactamente. Y no les diré nada más porque realmente creo que es un libro, o sea, es la historia de Almadelia y cómo la cuenta ella es la mejor forma de enterarnos de esa historia, ¿no? Ujú. Lo que sí les puedo decir es que el final es muy simbólico, te destruye por completo, es Oh muy shit. trágico, pero Oh al mismo no. tiempo es muy bello porque creo que representa un cierre a un ciclo de tu vida en el cual estuviste muy, 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 muy mal, ¿no? Ujú. O que tuviste muchísimas complicaciones, es como finalmente poder decirle adiós a ese periodo, ¿ok? Ok.
Entonces, bueno, aborda varios temas el libro, entre ellos la desigualdad en nuestro terrible país. Por ejemplo, Alma Delia cuenta y muestra las dificultades de su vida, ¿no? Que tuvo que vivir diversas carencias, vivir con muchísimas circunstancias adversas, vivir en situaciones de pobreza, ¿no? En ocasiones ella cuenta pues sobre el hambre, ¿no? Todo ese tipo de cosas que tuvo que vivir justo pues porque son 8 hijos y la mamá está batallando pues para lograr mantener a 8 hijos. O sea, imagínate si con uno es carísimo, con 8 No es manches. increíble, sí. Entonces también es una historia de supervivencia y de tener como que dentro de ti un bicho, un fuego que te hace buscar sobrevivir, ¿no? Y Alma Delia como que de alguna forma logra retratar eso, que pues dentro de ella existía como este deseo de lograrlo, ¿no? De salir, de salir adelante, como se suele decir, de sobrevivir. Y eso Claro. es algo que quizás no todas las personas tienen, esta resiliencia y esta fortaleza, ¿no? Entonces, bueno, pues como mencioné, el abandono del padre, pues hace que la mamá deba mantener sola 8 hijos y pues eso genera esta situación de desigualdad económica, ¿no? Y bueno, también habla muchísimo de la violencia en México, entonces a lo largo del libro retrata la presencia del crimen organizado y de grupos Yay. de narcotráfico, tanto en toda su vida, ¿no? Ujú. Pero especialmente en zonas un poco más complicadas, como lo serían Nezahualcóyotl del Estado de México y pues algunas zonas de Michoacán, ¿no? Ujú. Que están en una situación muy, 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 muy comprometedora con relación al crimen y la delincuencia y en general la violencia. Ujú. Entonces, bueno, ella básicamente toda su vida tiene que convivir como que de alguna forma con la violencia y hacerla algo de rutina, es decir, acostumbrarse a ella como creo que la mayoría en este país tenemos que hacer. Flashbacks del sexenio de Calderón. Sí, sexenio de Calderón. También, pues claro, nos habla sobre la violencia de género, entonces aborda los episodios de violencia que ha vivido a lo largo de su vida y esta violencia de género se incrementa por la situación de vulnerabilidad en la que vive, ¿no? Por ejemplo, es diferente ser una mujer que vive en Polanco o en Santa Fe a estar viviendo en el Estado de México y tener que levantarte en la madrugada para caminar hasta la avenida donde te vas a subir una combi y donde no sabes qué te puede pasar, ni siquiera si vas a llegar, Ujú. y vivir el acoso en el transporte público, vivir el acoso en todas partes, ¿no? Entonces, bueno, nos cuenta un poco de las experiencias de violencia de género que vive a lo largo de su vida. Son muy fuertes, debo decirlo. Oh, shit. Y pues sí, ¿no? Ejemplo claro, ser una mujer que vive en el Estado de México. Adicionalmente, otro tema que creo que aborda es el de la fortaleza y especialmente la fortaleza de las mujeres. Ujú. Porque para mí el libro, como mencioné, no solo es como una búsqueda del padre, sino que es una oda, un homenaje hacia las mujeres increíbles que han existido en su vida. Por ejemplo, su mamá, Ujú. su hermana, que bueno, no les cuento mucho, pero su hermana es una persona muy fuerte, muy resiliente y que siempre está como que intentando cuidar a otros a pesar de que ella se encuentra en una mala situación, ¿no? Su amiga Gloria, que la apoya y la ayuda a buscar, por ejemplo, ayuda cuando Almadelia necesita ayuda, Ujú. e incluso la propia Almadelia, ¿no? Que aunque ella no se retrata así, ¿no? O sea, como con esa admiración con la que habla de su mamá o de su hermana, pues uno como lectora realmente detecta que pues es una mujer también con muchísima fortaleza. Y creo que también te habla mucho de los sueños, al menos a mí ese fue un tema que me llegó bastante, que es que, bueno, como mencioné, Almadelia pues dura muchísimos años trabajando como godín, Ujú. ¿no? Y un poco empieza a trabajar pues por esta necesidad económica, ¿no? Hay que priorizar el ingreso en lugar de los sueños, en lugar de las cosas que a ti te gustan, ¿no? Hay que sacrificar todos esos sueños y toda esa personalidad, todas esas ideas para poder encajar en este mundo corporativo, ¿no? Entonces, Ujú. pues son años de ella trabajando en empresas que beben su vida, o sea, se está muriendo, se está ahogando en ese mundo
porque su verdadero deseo es la literatura y es escribir y es lo que realmente la apasiona, pero pues no lo puede hacer. Todos los días tiene que ir a sentarse a un escritorio y repetir las mismas tareas y lidiar con los mismos problemas. Y pues entiendo o imagino que debe ser un sentimiento de alta frustración, ¿no? Claro. Entonces, bueno, spoiler, no spoiler, pues porque estamos leyendo un libro, Alma Delia. En algún punto ella decide abandonar su carrera corporativa, es decir, dice un día, ¿sabes qué? Ya no puedo más. Suficiente. Ya no puedo más con esto. Y pues se va, lo da todo y lo abandona todo por una meta que parecía imposible, que es ser escritora. Uh-huh. Y bueno, evidentemente lo logró. Spoiler. No fue nada fácil, Uh-huh. no fue nada fácil. Pero pues para mí me habla un poco sobre cómo a veces sientes con los sueños como con tanta pasión que no puedes vivir en paz sin perseguirlos. Uh-huh. Me ¿no? suena a alguien. Y me recuerda también un poco a Bukowski, ¿no? Que habla como de cómo, pues cuando realmente ese es tu sueño y esa es tu pasión, pues lo vas a tener que hacer, ¿no? Es inevitable, la vida te va a obligar como a que lo hagas. Uh-huh. Entonces, bueno, esa es una parte bastante linda en la historia, ¿ok? Voy a mencionar algunas frases que vienen en el libro, que siento que representa mucho un poco como la naturaleza del libro. Hay otras que son muy buenas, pero que quise omitir porque sí revelan mucho de la trama y no quiero. Léalo. Ok. Estoy intentando que no se enteren de mucho, pero que sí se les quede como la duda. Uh-huh. Algunas frases, por ejemplo, en un momento dice, me atrevo a decir que en este país todos somos hijos de Pedro Páramo. Y yo sé, Laura, que Qué no te gusta Pedro fuerte. Páramo. Pero entiendo. Entiendo. Ajá. Laura es enemiga de Pedro Fuck you, Páramo, Pedro pero Páramo. Y fuck Comala. es una interesante metáfora, creo Sí, yo, sí, sí, para sí. hablar de la orfandad y del La abandono ausencia, y ¿no? de la ausencia de la paternidad en este país como un problema general. No, no es un caso aislado que de repente pasa, sino que es algo que es más frecuente de lo que creemos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también otra frase dice, es más digno tener un padre muerto que un padre que no te quiere. Y duele Well, menos. fuck. Duro, porque al inicio, cuando yo era niña, pues a la hora de llenar documentos oficiales o de que alguien le Uh-huh. preguntara, ¿qué onda con tu papá? Pues era más sencillo Claro. decir murió. Uh-huh. A decir, bueno, nos abandonó y pues esto, lo Ta, ta, otro. ta, ta, ta. Exactamente, ¿no? Entonces, otra frase, por ejemplo, en este contexto, ella está en un bar, está sola, entre comillas, porque bueno, ella dice, pues tengo mi propia compañía, ¿cómo es A que esto es? huevo. Ajá, ¿no? Y pues llega algún hombrecillo ahí a tirarle el pedo o varios, ¿no? Uh-huh. Súper incómodo porque al parecer no pueden ver una mujer haciendo su business sin que alguien Disfrutando su tenga, tiempo sola. alguien diga, evidentemente está buscando un hombre, ¿no? Pero Claro, bueno, tengo que ir a hablarle. ajá. Entonces, bueno, como que en ese momento ella dice que pues desearía tener un papá que llegara a reunirse conmigo al bar, que No. fuera a buscarme al aeropuerto, que me ayudara a cambiar los documentos del automóvil, que ahora sería mío y no de la empresa. Uh-huh. Entonces, ella le parece muy raro como este pensamiento, porque este es un pensamiento como súper infantil y yo ya soy una mujer adulta, pero Uh-huh. bueno, al final como que esa herida infantil es muy Sí, difícil ahí. de arrancar, a pesar de que ya tengas 20, 30, 40, como que la sensación del deseo de protección no se va. Uh-huh. Y bueno, otra frase dice, porque, bien visto, al menos en este país, son los hombres quienes abortan masivamente. Son los hombres quienes Oh. abortan de facto a sus hijos. Legiones de padres renuncian a millones de hijos y no tuvieron que promover ninguna ley ni arriesgar el cuerpo en una clínica insalubre, nada. Y No si eso no te manches. dice patriarcado, no sé qué más te lo pueda decir, ¿no? El Wow. aborto de Ajá. los hombres se ha realizado tanto, tanto, Desde tanto, siempre. tanto tiempo. Y no necesita ser un feto. Puede tener 5, 10, 15, 20 Y años, mira, ¿no? nadie dice nada. No, es lo que un hombre hace, pero bueno. Entonces, bueno,
Conclusiones, un poco. Pues bueno, yo claramente me sentí muy identificada con la historia de Alma Delia. Hay similitudes entre ella y yo y su historia y la mía, pero también hay muchas diferencias, ¿no? No voy a fingir que es la misma. Pero, bueno, pues por ejemplo, a pesar de que la historia es diferente y que pues yo técnicamente, oficialmente, me quedé sin papá en una edad adulta, como que me hizo reflexionar sobre el impacto que esto puede tener aún en un adulto, Claro. ¿no? Y lo difícil que debe ser arrastrar con eso desde que eres niña, ¿no? Porque cuando eres niña te cuesta más entender muchísimas cosas, ¿no? O te las adjudicas a ti misma. Cuando eres adulta, como que ya racionalizas un poco más, pero realmente sigue siendo pesado. Entonces, pues sí, me hizo como empatizar muchísimo más de lo que ya lo hacía con niñas, niños y niñas que viven la ausencia o el abandono de un padre. Pero bueno, para mí este libro también me ayudó como que a ponerle nombre a cosas que yo sentía o que he sentido como en todo este proceso, a entenderme y a entender mis acciones y de dónde venían. Entonces, para mí es como una clara referencia el capítulo ese de Marte está enojado. Es como, es que tú estás enojada, sientes ira, quieres pelear, y es como, sí, no sé por qué. Y ahora sabes un poco ¿No? más por qué. Ajá, y de alguna forma eso me hizo entender como que bastantes cosas sobre mí, también me ayudó como que a perdonarme a mí misma por las acciones que hice un poco partiendo de esos sentimientos, ¿no? Y también, al igual que Almadelia, pues empatizar con mi madre, comprenderla que es mujer y es madre a la vez, ¿no? Y pues simplemente ser más empática con sus acciones y con su modo de sentir, ponerme en sus zapatos, comprenderla, perdonarla, e igual reconocer a mi padre no como un monstruo, sino como un ser humano con dolor que intenta hacer, no sé si lo mejor que puede, pero bueno, lo intenta. I guess. Y que bueno, el hecho de que lo puedas reconocer a los padres como un ser humano y no como un padre o una madre solamente, y que puedas entender que pueden cometer errores y que pueden cometer malísimas decisiones, pues que esto no quita que te hicieron daño a ti y a otras personas, ¿no? Que se puede como vivir con ambas cosas. Y a mí el libro, la verdad, me sirvió como para cerrar con paz una herida, ¿no? Y es una Yay. herida que ya se hace cicatriz y que pues es una cicatriz que te hace recordar como, mira, viviste todo esto, pero todo esto de alguna forma te llevó aquí y está bien. Y pues sí, y bueno, yo lloré todo el libro, la verdad. Creo que yo nunca había llorado tanto con un libro así de llegador está. Es muy, muy triste, es muy cruel en muchas partes es demasiado cruel. Y pues sí, y bueno, ya un poco cerrando, pues para mí es el libro más recomendado del año. 100% recomendado a aquellas mujeres especialmente que buscan como cerrar esta herida de abandono, de ausencia, pero también de papá presente slash ausente o de papá violento, presente pero violento. Al final hay tanta diversidad con los papás, realmente es difícil poder encasillarlos a todos en una clasificación y cada tipo de papá pues debe tener pues no sé, su análisis distinto, ¿no? Causa diferente tipo de impacto. Pero no significa que tienes que tener una mala relación con tu papá para leer este libro. La verdad es que aunque tengan una excelente relación con su papá o más o menos lo que sea, el libro es excelente. Damn. No hayan vivido o no hayan vivido la misma experiencia, esto es una joya, ¿no? Y, por ejemplo, para mí es una joya porque algo que Almadelia dice es que, bueno, ¿cuántos libros no sabemos, no existen de hombres hablando de la paternidad, ¿no? Exacto. ¿Cuántas veces, y menciona, por ejemplo, a Shakespeare, ¿no? Un poco como estas relaciones del padre, quién sabe qué más, ¿no? O sea, hay muchísimos libros de hombres hablando de sus padres, pero ¿cuántos libros conoces de mujeres que puedan contar la historia de su padre? Yo, este es el primero.
había Holy leído shit, libros de ajá. hijas hablando sobre su Sí, sí. relación con la madre, ¿no? Que también es otra historia. No, pero son pocos los textos que están contados por mujeres y que pueden dar esta perspectiva de cómo es como mujer crecer sin un Ujú. padre o con la ausencia de un padre, con un padre violento. Entonces, Almadelia dice pues que hay muchos Juanes Preciados, ¿no? Otra referencia a Pedro Páramo, pero hay pocas Juanas Preciados, ¿no? Ah, oh, ok, Y ok. algo que me gusta mucho de Almadelia es que, bueno, ella defiende muchísimo que las mujeres no hemos sido invisibilizadas en la literatura, que no hemos formado parte del canon y que por eso es muy importante que existan libros como este, Ujú. que en donde las mujeres empiezan a explorar estos temas y se empiezan a leer simplemente, Ujú. ¿no? A que las personas se tomen en serio la experiencia de ser mujer. Y bueno, mi admiración, claro, y mi agradecimiento hacia Almadelia, que lo que me deja después de leer su libro es que es una mujer muy, 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 muy inteligente, muy valiente, chingona en general, y Uh. me pone muy feliz verla teniendo mucho éxito, haciendo lo que le gusta, se lo merece, y pues ya, gran libro. Si le voy a dar una calificación es un 1000 de 10, o sea, aplausos completos. Vean Yay. entrevistas de Almadelia, le compren el libro, compren sus otros libros. Yo, Consumen. promotora y fan de Almadelia. Entonces, sí. ¿Qué opinas, Laura? Well, damn. ¿Qué tan largo es? Son como 250 páginas. Ah, No pues es nada. es... Ajá. Sí, y en esas 250 páginas te destruye por completo. Well, shit. Me intriga, Creo que me interesa. desde el primer capítulo yo ya estaba de chale. Y es que aparte, pues, Entonces, inició con dándote referencia a Pedro Páramo, entonces también empezó sí, duro. empezó duro, exacto. Ujú, entonces me convenció desde ahí, pero sí, no sé, la verdad es que, pues no sé, es que sí está fuerte. Holy shit. Y creo que lo que mencionabas de que justo no hay muchas Juanas Preciadas, también creo que es de las primeras veces que hablamos sobre la paternidad en el podcast. Así Hemos es. hablado mucho de Ujú. maternidades y etcétera, pero creo que nosotras mismas tampoco hemos hablado de como que figuras paternas y todo esto, que creo que muchos pues tiene que ver en que justamente eh, un gran canon de la figura paterna es que no haya figura paterna. Así es. Entonces, y todo esto que menciona de sí reconocerlos como personas que pueden cometer errores y tal, también es reconocer que son personas que pueden cometer errores, pero que también son más favorecidos por un sistema patriarcal que les perdona muchísimas más cosas a una figura materna. Entonces, que creo que justo sí vale la pena, sí, esto de intentar verles como personas, pero reconocer que de todas maneras sí tienen cierta ventaja social, porque no hay que olvidar que por cada mamá luchona de la que hacemos, o sea, hacen Ujú. chistes y memes, etcétera, hay un padre ausente que es quien deberíamos en realidad estar burlándonos de que exista una persona así de horrible que Ujú. decida abandonar a sus hijos, ¿no? Y una mujer para dejarlos en una situación vulnerable. Y pues, wow, la neta sí se escucha muy interesante, sí me intriga. Ya no sé si quiero que me digas el final o no para saber si lo leo yo. Em, sí estaba nerviosa de que empezaras como sueles a veces empezar los podcasts de que, Laura, ¿cuál es tu relación con tu padre? Y así de... Dije, no, 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 no puedo ser tan abrupta. En esta ocasión yo hablé de la mía. Este, pero que creo que es un tema que, como mencionas, sí puede llegar a ser una herida muy fuerte en muchas personas. O igual, sí puedes tener un papá presente, pero también así como tu mamá, pues va a cometer errores y va a causarte traumas que debes trabajar en terapia. Em, pero que sí vale la pena un poco el abrir la conversación y saber reconocer de que, pues es que esto está mal, o sea, el normalizar, entre comillas, como que el abandono y como mencionas, el aborto de padres, eh, yo pienso que está mal en el sentido de por qué tendremos que invisibilizar todo esto, ridiculizar la lucha que hacen varias mujeres todos los días por la ausencia de un pendejo que no se quiere hacer responsable, ¿no? Y que puede seguir con su vida free and about y seguir embarazando mujeres, ¿no? Y seguir
pues sí, sin verdaderamente buscar una responsabilidad a la que a la mujer siempre se le impone, ¿no? Y desde chiquita es como, es que tienes que ser una buena madre y tener esta muñeca para cuidar tal, tal, tal. O sea, a los niñitos no se les da tampoco como que un bebé, una muñeca, un muñeco de... Lo tienes que cuidar para irlo adoctrinando de cómo debe ser una figura paterna presente. Y pues está muy bizarro, la neta. Sí, y creo que es bien interesante porque, pues bueno, hay muchos factores, ¿no? De inicio, que a los hombres los socializaron mucho tiempo en este rol de proveedor y hasta Ujú, ahí, ¿no? No feelings, ¿no? Yo traigo la lana a la casa y se acabó, ujú, ¿no? E incluso creo que un poco quizás el propio sistema capitalista, de alguna forma, pues les deja poco tiempo en algunas ocasiones a los padres para pasar tiempo con sus hijos, ¿no? Entonces, esta es una ausencia consecuente del sistema hasta ujú, cierto punto. O sea, ¿en qué momento ejerces tu paternidad si llegas a las 10 de la noche a cenar, ¿no? ujú. Pero, o sea, estas cosas no excluyen la ausencia voluntaria de la figura paterna, Claro. ¿no? Que es o sea, había leído hace poco un artículo que justo hablaba como de eso, bueno, e incluso creo que Almadelia lo menciona también, ¿no? Como hay padres que están ausentes por culpa del trabajo, hay padres que están ausentes, pues porque los socializaron para ser así, hay padres que son violentos porque vivieron violencia, y es, creo que la visión que Almadelia como que aborda es como entender que estas son situaciones muy trágicas en la vida Ujú, de cada persona, ¿no? Incluso claro. de nuestros padres y madres, y que a veces estas situaciones destruyen o afectan muchísimo a una persona, ¿no? Y Ujú, es muy trágico porque es como un trauma generacional que sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, ¿no? Es decir, mi padre fue así conmigo, yo voy a ser así, ujú, ¿no? Mi madre fue así conmigo, yo voy a ser así. Y al final es como muy complejo este herencia continua del trauma. E incluso en claro. algún punto Almadelia dice algo así como este trauma se acaba aquí conmigo, Ujú. Sí, ¿no? Es decir, yo soy el fin de este ajá, ciclo. Yo claro. voy, y bueno, para ella este libro fue una forma como de darle el fin a ese trauma, a ese ciclo. Ella, porque claro, tiene más hermanos y cada uno, hermanos y hermanas, pues va a llevar ese duelo o ese proceso a su forma, a su manera. Y ella misma lo cuenta, o sea, hubo hermanos que no quisieron ir al viaje, dijeron como ese viejo qué, o sea, no me he Ujú, visto en 30 años, no estuvo en mi vida, nunca me apoyó, ¿no? Todo lo que sufrí por él y otros que dijeron, yo sí quiero ir a verlo, a ver qué tal, ¿no? ujú, Para todos el duelo es de alguna forma distinta, entonces sí, o sea, en general, pues siento que de alguna forma retrata lo dura que puede llegar a ser la vida ujú, claro. y cómo esas situaciones horribles que las personas viven pueden afectarlos no solo a ellos y a ellas y a ellas, sino a todas las personas a su alrededor, a veces sin darnos cuenta. Pero sí, es una mirada muy compasiva, pero sigue siendo dura Dura. Ajá. al padre, pues, al padre y a la madre, Y, pero más al padre. y creo que, o sea, por lo que escucho y así, pienso que también habla mucho de cómo es doloroso los procesos de deconstrucción, o sea, todo esto de darte cuenta Sí. que no fue tu culpa, darte cuenta que pues es un sistema que ha existido así tristemente durante años y que creo que ahorita sí está viendo como que un poco de estos pues más cuestionamientos en el sentido de sí reconocer más las labores de cuidado, que si un padre decide ser un stay-at-home dad y como que sí involucrarse en roles paternos de cuidado y aprender, no sé, a peinar a sus hijos, a jugar con ellos y así, que estas no son acciones que deberían, ¿cómo se dice? En masculinizarlos. Mm, de hacerlos menos masculinos. No Ajá, sé. justo, que no son acciones, o sea, que por actuar de una manera usualmente reconocida
entre comillas, como femenina, como que todo esto de, pues, maternar y ser más como sensible y etcétera, etcétera, que Sí. una persona, cualquier persona, sea hombre, mujer, etcétera, decida tener estas acciones, no la hace más o menos mujer u hombre o persona, sino Ujú. simplemente un ser humano, ¿no? Que te está guiándose por una necesidad biológica de cuidar a un ser pequeño, ¿no? Y justamente no el desvalorizar pues las acciones que usualmente son reconocidas como hechas por mujeres y ya, si un hombre hace esto de vestir a su hija en la mañana de princesa, está actuando como mujer, por ende es menos valioso. Entonces como que Ujú. el darnos cuenta de que estas cosas de verdaderamente ser personas responsables eh, no nos hacen menos o más mujer u hombre, sino simplemente personas que deberían ejercer una paternidad pues, responsable y digna, pero que todos estos procesos de darnos cuenta siguen siendo dolorosos, porque a lo mejor sí decimos de que, sí, hay que reconocer las labores de cuidado y enaltecer todo esto, pero, bueno, eso también implica que tienes que reconocer toda la chinga, perdón, pero que hizo tu Sí. mamá por ti, que hizo tu abuelita por ti, que hizo pues, las personas que estuvieron al tanto de tu cuidado y que tú nunca lo valoraste o que nunca lo reconociste como un verdadero trabajo porque pensabas que era algo que tenían que hacer simplemente por el hecho de ser mujer, ¿no? Sí. Y Entonces, justo, ujú. perdón, continúa. No, nada, o sea, decir que pues es todo un proceso que se tiene que llevar, que duele y que va a doler y que como mencionas puede ser una herida que ya sanó, pero que sigue habiendo una cicatriz. Sí, y bueno, justo creo que uno de los temas hablando de como de la deconstrucción es que ahora tenemos, no todas las personas, claramente, acceso quizás a información y a herramientas que nos pueden simplemente hacer entender de que hay patrones y que hay ciclos y que hay traumas generacionales Ujú, y que hay roles, ¿no? Pero nuestros padres no tuvieron quizás eso ujú, y nuestros abuelos menos. ujú, Y entonces es muy interesante que sea nuestra generación la que tiene como acceso a la posibilidad del cambio, porque claro. creo que no fue tan posible para muchas otras generaciones. Claro que hubo como que gente muy vanguardista y demás en su momento, pero pues hace, no sé, cuando nuestras mamás tenían nuestra edad, pues era mucho más pensado a la idea de, oye, te tienes que casar y te tienes Ujú, que tener hijos. Y la idea del padre era igual, proveedor, no llora, cero sentimientos, tiene que ser el hombre de la casa, ujú, ¿no? Entonces, pues, pues simplemente esos roles eran mucho más intensos y hay que celebrar el avance de que ahora podemos como cuestionarnos todo esto, a pesar de que sea un proceso muy difícil y muy doloroso, pero pues sí, simplemente tuvimos la posibilidad de cuestionarnos ujú. y no es algo que muchas personas tuvieron antes. Justo. Y al final me cuenta, como mencionabas, o sea, que pues recae en nosotros la decisión de la opción fácil de, pues voy a seguir replicando todas estas violencias y acciones irresponsables, etcétera, o decir, conmigo termina el trauma generacional, conmigo termina el callarme las cosas, conmigo termina el perpetuar acciones machistas y violentas, pero que todo esto va a implicar pues igual problemas en la casa, como que rechazo, etcétera, etcétera, y pues por eso lo hace el camino difícil, ¿no? Pero que esperemos Sí. que al final de cuentas en la siguiente generación pues se vea reflejado que valió la pena, ¿no? Todas esas peleas familiares en la cena navideña. Exacto. Y pues en general este libro se siente como terapia. O sea, a mí la terapia nunca me ha funcionado. Creo que no sé si he contado antes que he ido como con 8 o 9 Oh, terapeutas. damn. Y realmente nunca funciona nada. O sea, no logro como que, no estoy echándole la culpa a los terapeutas, pero, o sea, simplemente no funcionaba. Y este libro realmente ha sido lo único que me ha como que entendido, como que Ujú, sentí que me entendió, que me explicó qué es lo que estaba ocurriéndome ujú, y que de alguna forma me dio como los pasos para cerrar
ese tema. Entonces, es una muy buena terapia leer este libro. Le mando un ¿No? abrazo a Leslie, nada más a Leslie en este momento. Entonces sí, súper lo recomiendo. Creo que tengan o no una mala relación con su papá, les va a llegar y les va a doler. Ujú, Pero creo que es un libro muy, muy importante de leer, tanto porque nos cuenta algo que no, es una historia que no solemos escuchar, que es la de las hijas contando la historia de sus padres, ujú. como por el hecho de que nos hace enfrentarnos con un México que quizás no todas las personas tienen conocimiento de, ¿no? Y es un México muy, muy, muy cruel. Pero bueno, Yes. Yes, yes, yes. yes. Entonces sí, un libro muy duro, o sea, no les voy Holy a decir shit. que esto es sencillo. ¿Y Y cuál es así. tu lectura ligera de verano, Leslie? Sí, ya sé. Entonces, pero bueno, excelente coincidencia, Feliz Día del Padre recordar los atrasado. traumas de mi progenitor justo cuando voy a nacer, Ujú. celebrar mi aniversario de nacimiento. Celebración nacional, el cumpleaños de Leslie. Que nació la mejor persona de Eh, este mundo y país. no, Yes. pero así es, pues fue la cabeza de mi padre, ¿no? Y Nice. bueno. A mí, o sea, yo desde que me puse a investigar como un poquito de él, dije, chica, tengo que leer este libro. Se No. sabe, se necesita, sí, me sirve. Ujú. Sí, 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 pues simplemente, o sea, hace un lindo juego de palabras, ¿no? Ujú, Siento yo en el título, porque es la cabeza de mi padre, pues en parte busca la ausencia en esta fotografía, pero al mismo tiempo siento que es como intentar entender a su padre. ujú. Y eso es un poco lo que yo estaba buscando. Y bueno, sigo sin entenderlo muy bien, pero Pero al menos un poco más. pero bueno, siento que puedo vivir sin entenderlo, Nice. Va, va, va. ¿no? Y Ujú. así, entonces, altamente recomendado. Un gran aplauso para Almadelia. Nomino este Yay. libro al mejor libro del año. Damn. Qué Así es, emoción. así de Qué impacto bonitas estuvo. cosas. Yes, pero bueno, no sé si quieras agregar algo más. Yo sí, Em, sean buenos padres. O sea, no podemos decir, no es tan difícil porque sí es todo un jalezote, pero pues Sí, es más difícil que lo dejen a una mujer haciéndolo sola, ¿no? Así que sean pero padres igual responsables. pueden. O igual siento que aplica mucho como que esta frase de se necesita una aldea para crear un niño, de Ujú. que no tiene que ser el padre biológico o no tiene que ser ni siquiera un familiar biológico como No, exacto. O una sea, al figura final paterna que hay te ayude y te nuevas guíe. Ajá, familias, ¿no? Hay nuevas figuras de ajá, familias. O sea, creo que más bien es enfocado a la idea de, bueno, cuando sí te toca tener madre y padre, ujú, ¿no? Y está ausente este padre, ¿no? Pero ya sí existe, o sea, si tú tienes otra familia distinta, pues bueno, la situación es distinta. ujú. Escribe un libro y nos contarás. No lo mandas, por favor, porque Nos lo mandas, por favor. firmado para, sí, tenerlo en nuestra biblioteca. Sí que Entonces, sí. sí, gran libro, Almadelia, gran mujer, mis más grandes respetos y admiración a ella. Y le seguiremos echando un ojo a su trabajo. Yes, entonces súper recomendada. Va, Y va, va, así, va, va. entonces bueno, no sé si quieras agregar algo más. No, creo que de mi lado es todo. Solo decir Sí, que me lo prestas. sí, te lo presto, lo necesitas leer. Todo el mundo. Aunque bueno, spoiler, estoy pensando en regalárselo a mi papá, pero no Oh, lo he decidido todavía damn. porque igual y su psique de papá no, No lo va a no, entender. Ajá. no lo va a entender o no se lo va a tomar bien, pero bueno, Ujú. quizás sea un poco igual. Mm, Entonces es una reflexión, pero ya veremos después. me cuentas, por favor. Y si no, no, bueno, ya Así, yo buscaré una copia por no, medios te lo alternativos presto para mí. primero, te lo presto primero y luego ya se lo regalo, si es que se lo regalo, no sé, ya veremos. Pero bueno, Y apoyamos cualquier decisión que tomes. aquí apoyamos causar caos. No Ah, se claro que crean. sí, siempre. No, pero es una interesante cosa que se me ocurrió, pero Reflexión. bueno, ajá, Ujú. reflexión. Entonces sí. Pues no sé si tengas alguna recomendación que hacernos. Yes, y creo que va un poco ad hoc con el tema.
Oh my Could God. be. A ver. Pero ahorita estoy en modo evangelizar sobre la película de Nimona en Netflix. Tienen que verla, ¿Nimona? por favor. Así Ajá. se escribe Nimona. Nimona. Ajá. Anteriormente Ok. ya habíamos hecho incluso una Me reseña salió del los libro. Minions. ¿Eh? Que me salió los Minions cuando busqué. What? No, se Sí, llama pero bueno. Nimona. Ya habíamos, yo hice una reseña del libro que Ujú. aparte estoy súper biased porque yo le tengo mucho cariño a la historia porque yo la empecé a seguir cuando era un webcómic que lo sacaban cada Ok. semana como que un nuevo episodio, un nuevo capítulo. Eso es como hace 10 años. Entonces, ya, pero estuve como que súper al pendiente, ¿no? De que saliera cada historia, cada semana en nueva actualización, hasta que ya se lo terminó la autora, en ese momento autora, Ok. y pues ya cuando lo terminó, como que consiguió un deal para hacerlo libro novela gráfica. Cuando pasa eso ya pues lo baja de internet porque pues ya no es gratis, ya lo tienes que comprar. Upsi. Pero yo la seguí siguiendo pues, por muchos años, ¿no? Y seguía subiendo como que arte conceptual de Nimona y de otras cosas que hacía. Vi cómo se casó. Yo en Oh mi my God. relación parasocial con el autor Viste vi toda cómo su vida. vi toda su vida porque también vi cómo transicionó. Ahora Oh ya my God. se identifica como hombre, entonces también es como de, ¿deberíamos bajar esa reseña? Sí, no sé. Eh, Quizás poner alguna pero nota nada más de que, sí, bueno, ¿no? Creo que ahora esta sí. persona se identifica como él y ya. Exacto. Sí. Y pues recientemente pues ya le dieron como que el deal para que hicieran la película, que cabe Oh my destacar, God. tengo entendido que Disney la rechazó porque hay personajes queer, entonces fuck you Disney, pero Boo. Netflix dijo, venga, y neta, wow, Chef Kisses, la amo, chillé los últimos 30 minutos de la película, la primera vez que la vi, porque ya la he visto 2 veces, salió el fin de semana pasado, yo así de, tienen que verla todo el mundo, por favor. Y menciono que se relaciona un poco con el tema porque también ahí se puede ver como un tipo de figura paterna alternativa Ok. que es muy bonito. Pues todo es muy precioso. Véanla, por favor, de verdad. Vean Nimona. La cosa más hermosa del mundo. Me emociona mucho el ver que cómo ha crecido el autor. En entrevistas que he estado viendo como del detrás de cámara, menciona que es una idea que tuvo cuando estaba en prepa y que pues Sí. ahorita ya es como que verlo full circle y te habla Sí, justo wow. de que se siente que te veas diferente en la sociedad, que no sigas como que la norma, que seas un outcast, que encuentres como que a personas que sí te entiendan, y todo esto. Y la estética es preciosa, la animación es preciosa, está en Netflix, dura como 2 horas creo, ni siquiera más de 2 horas. Así que, yes, te digo, estoy en mi modo evangelización. Ok. Detengan todo lo que están haciendo y vean Nimona porque es muy precioso. Te prometo que la veré. Gracias, porque aparte necesito discutirlo con alguien. Ok. Con más razón la veré entonces. Yes. Bueno, al menos a mí sí me causó mucha emoción, igual porque estaba ya como muy attached con la historia, pero siento que es una historia que puede llegarle a Linda. resonar a muchas personas. Ujú. Oh my God, me convenció. Chiquechi. ¿Tú qué nos recomiendas, Leslie? Pues yo no he visto nada porque me fui de Eso, vacaciones. recomiendo tomar vacaciones. Recomiendo tomar vacaciones, pero les recomiendo, hablando igual de historias de mujeres sobre sus papás, After Sun, No la he ¿no? Que visto. también te habla pues de otro tipo de papá y otro tipo de conflicto, pero bueno, igual en esa, por ejemplo, yo no me identifiqué tanto, pero igual es Ujú. una gran historia y una gran película. Entonces, pues sí, Va. yes. Y ya, La no sé si buscaré. quieras decir nuestras redes sociales. Claro, pueden seguir esta bella e intensa conversación en nuestras Ujú. redes sociales. Pueden encontrarnos en Instagram como ¿Cómo las fata.l. abandonó su papá? No. ¿Cómo lidian con el abandono paterno? Tip número 1. El tercero te sorprenderá. Pero pueden seguirlos en Instagram como fata.le, en Twitter como fata-le con doble E
y ver más reseñas y opiniones y artículos y show notes en nuestro blog. Tenemos un blog que es femfatale con doble M y doble E al final, .wixsite.com/inicio. Y creo que eso es todo. Yes. Recuerden dejar comentarios, manitas arriba, compartir, dejarnos sus valoraciones y reseñas y todas esas cosas. Insulten a sus papás en los comentarios. Mándenles este podcast, nada más, así. Mándenle el link desde un perfil anónimo. Y... ups, papá, te dejé esto por accidente. Ay, no era para ti, pero pues... cayó en tu oficina. Ups, ni moro. Upsi, dupsi. Voy a cerrar la oficina y reproducirlo en bocina, así que tú las puedas detener. Adiós. Upsi, dupsi. Pero pues sí, eso fue todo por el día de hoy y nos escuchamos en la próxima. Bye.